Hola chicos, les habla la Miss Francesca y en este video les voy a explicar cómo trabajar la clase número 1 de lenguaje y comunicación que está subida en su portal. Para eso la primera recomendación que les voy a dar es ver esta presentación de PowerPoint como una presentación de diapositivas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver la pantalla en grande, no así pequeña. Para eso yo les explico de todas maneras en la diapositiva qué símbolo tienen que apretar para que lo podamos ver con la pantalla grande. Lo primero que vamos a hacer en todas las clases virtuales es realizar el inicio de la clase, es decir, recordar lo que ya hemos trabajado y principalmente en esta primera clase, lo que ya trabajamos dentro de la sala de clases. Recordemos que estuvimos trabajando un cuento. Vamos a empezar a trabajar el género cuento y para eso dijimos que íbamos a leer un cuento chino y utilizamos los 3 momentos de la lectura, el antes, durante y después. Les voy a recordar que solamente alcanzamos a trabajar el antes de la lectura porque no pudimos leer en conjunto el cuento. Por eso, en el antes de la lectura aprendimos un poco sobre la cultura china. ¿Recuerdan? Y también trabajamos sobre lo que era el pescoy y contextualizamos, o más bien recordamos el cuento de la Cenicienta. ¿Por qué? Porque este cuento es la versión china de la historia de la Cenicienta. Además, trabajamos la estrella semántica, en la que cada punto de la estrella trabajamos un concepto clave que nos podía ayudar a comprender de mejor manera el cuento. Además, conocimos una estrategia de lectura que es releer lo que no comprendemos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no comprendiste algo, puedes volver al texto y buscar en donde lo dice. Esa es una muy buena estrategia de comprensión lectora. Durante la lectura no lo alcanzamos a realizar, por eso yo los invito a leer el cuento chino que está en la página 22 y 24 de su libro. Si ustedes se fijan en la parte inferior de su pantalla, yo les puse las páginas del libro en las que ustedes se pueden apoyar e ir trabajando de acuerdo a lo que está en la presentación. Siempre se tienen que fijar al momento de leer del vocabulario que no entienden, preguntar, pueden buscar en Google sinónimos para poder entender de mejor manera. Después de leer, entonces, van a trabajar 3 habilidades. El localizar información explícita, que ya lo hemos conversado, que es la información literal que yo puedo encontrar en el texto. También van a interpretar el texto, ¿qué quiere decir? Es la información que no está explícita, es decir, está implícita y hay que descubrir a través de pistas que nos entrega el texto qué quiere decir. Y por último, reflexionar sobre el texto. Por lo tanto, en esta clase, luego de que ustedes lean el cuento, vamos a aprender lo que son los elementos que tiene un cuento y la estructura que tiene un cuento. Además de conocer el uso de la raya, que es una herramienta para la escritura. Luego de leer el cuento, entonces, vamos a ver qué es un cuento. Ya lo hemos visto en muchos años anteriores, que los cuentos son narraciones que relatan una historia desde el mundo de la fantasía o el mundo ficticio, por lo tanto, pertenecen al mundo de los textos literarios. Esto no quiere decir que no contengan hechos reales, pueden tenerlos, pero siempre se relatan desde el mundo de la fantasía. El propósito comunicativo del cuento, su función, recuerden que siempre es entretener al lector y además enseñar sobre un tema. Esto lo pueden ver ustedes en su presentación de PowerPoint. Los elementos del cuento. Cómo es el narrador, cómo son los personajes de un cuento, el tiempo y el espacio en que se desarrolla un cuento y las acciones que están en un cuento. Eso lo pueden revisar en su presentación de PowerPoint. Lo importante es que tenemos que recordar que los cuentos siempre siguen los acontecimientos y los hechos que van ocurriendo, siguen una secuencia narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que van ocurriendo de forma temporal, lo que le da vida y lo que le da forma a la historia. Todo esto lo pueden repasar en su presentación de PowerPoint. Siempre recordar la estructura de los cuentos, que es la misma de los textos literarios, un inicio, un desarrollo y un desenlace. También van a tener en su presentación de qué se trata cada una por si no lo recuerdan, porque es una materia ya vista en años anteriores. Luego viene
te toca a ti, repasemos. Aquí ustedes al hacer Enter les va a aparecer la alternativa correcta, que no se las voy a decir para que ustedes la puedan ver y la puedan realizar desde su presentación de PowerPoint. Luego de ver el género cuento, vemos las herramientas para la escritura y en esta sección vamos a aprender el uso de la raya. Ya es esa línea que se pone en las narraciones. Tienen 3 usos diferentes y es la que ustedes van a tener aquí en su presentación de PowerPoint. Luego que terminen de ver esta presentación, tienen que realizar la guía número 1 que está en el portal. Para eso se pueden apoyar del cuaderno, del libro, de la presentación de PowerPoint y yo les recomiendo verlos de a poquito. ¿Por qué? Porque esta presentación incluye la semana completa, es decir, 4 clases de lenguaje. Por lo tanto, les recomiendo organizarse, ir viendo esta presentación de a poco para poder ir realizando las actividades que yo les voy recomendando dentro de la presentación. Bueno chicos, esta es mi clase tutorial. Si les gustó, denle like, suscríbase a mi canal aquí en pantalla y los espero para otro video y una clase virtual. ¡Chao!